Procedemos ahora con el informe de gestión del gerente general. Doctor Vélez, bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera saludar a las mujeres caficultoras como siempre. Son ellas las que nos conducen, nos orientan y nos dan un aliciente más para seguir trabajando. Saludo cordial para el coronel Germán Parra, presidente del 88º Congreso Nacional Cafetero. Coronel, sé lo que debe estar sintiendo Marsella, Risaralda y lo que sienten los risaraldenses y todos los cafeteros de tenerlo como presidente del Congreso. Saludo a doña Tulianilce Parada. No hace mucho la teníamos aquí en este Congreso Cafetero empezando su trabajo de liderazgo y hoy se ve como una gran líder, una mujer echada para adelante representando ese género de mujeres cafeteras que tanto necesita nuestra institución. Un saludo para don Jesús Noguera, representante de ese departamento tan hermoso y tan sufrido que es el Cauca, ese sur del país que produce esos cafés de tantísima calidad. Saludo a Mauricio Tovar, presidente del Comité Directivo y Comité Nacional, a los miembros del Comité Directivo, ese gran grupo humano que nos acompaña, nos orienta, nos ayuda, nos instruye. Un saludo también para los señores delegados de este Congreso Cafetero, de este Congreso Cafetero tan particular, tan único. Hemos venido teniendo problemitas, que no sale la imagen, pero todo está dentro de lo presupuestado. Sabíamos que iba a ser así. Es nuestro primer Congreso digital. Estamos haciendo historia, no se les olvide. Participaron del primer Congreso virtual que jamás haya hecho la institución. Pero tranquilos, seguiremos adelante. Un saludo a los señores presidentes de las cooperativas, gerentes de las cooperativas de caficultores, al doctor Nicolás Pérez, asesor del Gobierno Nacional, por supuesto, con un agradecimiento por el apoyo de siempre y el acompañamiento. Un saludo a los gerentes de las instituciones cafeteras, de Almacafé, de Procafecol, de la Fundación Manuel Mejía, de la Fábrica de Café Liofilizado, a todos los que nos acompañan. Saludos a mis compañeros de la Federación de Cafeteros. Sin ellos no podríamos estar aquí hoy todos. Saludo a todos los cafeteros. Muy buenos días en la mañana de hoy. Yo quiero comenzar con decirles que me llevé la grata sorpresa esta mañana y que casi con las palabras del ministro de Hacienda podríamos concluir este Congreso Cafetero, cuando el ministro dijo, ¿qué hubiera sido de la economía colombiana sin el café? ¿Qué hubiera sido de la economía colombiana sin el comportamiento de la caficultura durante el 2020? Empecemos, no ha sido fácil. Y yo digo que cuando el mundo parecía detenerse con la pandemia, los cafeteros le hicimos girar. Porque no nos quedamos parados. Los cafeteros empezamos con un trabajo que sabíamos que era el fundamental, cuidar nuestra salud. Lo hicimos lanzando el primer protocolo que cualquier gremio hubiera hecho. En abril ya teníamos un protocolo con el visto bueno del gobierno nacional y el acompañamiento en su formulación. Y muy orgullosos fuimos capaces de salir a comunicárselo a los cafeteros. Los cafeteros de Colombia entonces pudimos tener claro cuál era el camino para protegernos contra la pandemia del COVID-19. Y ese camino no era fácil. Tenía una serie de reglas, normativas, instrucciones, pero era el que había que seguir. Y hoy les puedo decir que hemos sido exitosos en evitar el desplazamiento rápido del COVID a las zonas cafeteras.
De las 16.000 veredas que tiene el país caficultor, solamente el 3%, oigan este número, el 3% solamente ha sido afectado o en alguna manera ha presentado personas con COVID-19. Tenemos pues ese como el gran resultado institucional de nuestra pelea en contra de la llegada del COVID a las zonas cafeteras. Sigamos entonces, ¿qué ha pasado en café? Miremos el balance mundial cafetero y podemos ver que en materia de oferta y demanda tuvimos un año con una producción récord en Brasil, con 166 millones de sacos de café producidos, pero, repito, con una producción brasilera que fue la más alta de la historia en el café que jamás haya habido. 70 millones de sacos. Óiganlo bien, cafeteros de Colombia. 70 millones de sacos produjo Brasil durante la cosecha que terminaron de recolectar. Eso es una cifra que nadie se esperaba. Sabíamos que lógicamente había un dinamismo en el cultivo de café de Brasil que proviene de los buenos resultados de su caficultura gracias a la devaluación del real. Pero nunca nos imaginamos que eso iba a llegar a 70 millones de sacos. Sin embargo, el mundo se los ha venido tomando, se los ha venido consumiendo y la cotización, que es lo más importante de café, se ha mantenido en niveles entre $1 y $1.20 de dólar. Hay que decir que tal vez aquí, cuando miramos la oferta y la demanda del café, la pregunta es ¿qué va a pasar con el consumo? ¿En dónde estamos en materia de consumo de café? Y ese es el gran interrogante hacia adelante. Si el café como bebida preferida por muchos va a seguir creciendo. Si el café, que perdió esa dinámica del consumo fuera del hogar, que es 1/3 de su valor, va a seguir cultivando ese gran activo, como yo siempre lo llamo, que es el crecimiento del consumo cafetero. Vamos a ver. Hay analistas que dicen que bajó, que tal vez va a ser el 1% menos, pero si fuera el 1% menos a mí no me daría ningún temor. Creo que estamos en el negocio correcto, que es el café. En materia de producción, en el año cafetero alcanzamos 14.1 millones de sacos. Y tal vez este año vamos a cerrar en una cifra que debe estar entre 13.5 y 14 millones de sacos. Miren, si hacemos un promedio de los últimos 6 años, nos brincamos a un escalón, al escalón de los 14 millones de sacos. Pero ojo, esta cifra es el trabajo duro de todo este gremio, de todos ustedes, de todo ese grupo humano que llamamos los cafeteros de Colombia y de una institución que ha estado ahí acompañándolos. A pesar de los precios malos del 2017, del 2018, ahí lo decía el ministro esta mañana, el 2018 de 700.000 pesos. No bajamos la guardia, seguimos actuantes en nuestro programa de renovación, seguimos actuantes en nuestro programa de fertilización y la caficultura colombiana hoy tiene un parque cafetero capaz de responder por 14 o 14.5 millones de sacos. Pero ojo, no nos acostumbremos a que esa cifra, repito, viene del cielo. Esa cifra viene de un trabajo duro, consolidado, de una federación y un grupo de caficultores que se han empeñado en mantener la productividad como uno de sus principales logros. Entonces, esto nos ha permitido entonces exportar del orden de entre 12.5 y 13 millones de sacos en los últimos años. Tener una posición en el mercado como el gran suministrador de café de alta calidad para el mundo. No se nos olvide eso. El gran suministrador de café de calidad para el universo entero se llama Colombia. Aquí está.
Y aquí están, y son ustedes los que producen ese milagro. El valor de la cosecha, lo dijo el ministro de Hacienda hoy, 8.7 fue en el año cafetero, pero estoy seguro que nos vamos, en la medida en que vamos llegando a diciembre, vamos a estar muy cerquita de los 9 billones de pesos. ¿Qué sería de la economía colombiana sin esos 9 billones de pesos? Ojo, es bueno decir que aquí nadie está que le sobre la plata en los bolsillos. Aquí no hay nadie en bonanza cafetera, pero aquí sí hay un gremio que recuperó la rentabilidad de la caficultura. Aquí sí hay un gremio que hoy puede decir que el negocio de café es negocio. Aumentamos los ingresos con relación al año anterior en casi un 20%. Y lo decía el otro día en alguna parte, decía, ¿qué tal que a todos los colombianos nos hubieran aumentado el ingreso en un 20%? ¿Dónde estaría la economía colombiana? Pues por eso es que el ministro le hace semejante reconocimiento a la caficultura y a los cafeteros cuando dice, ¿qué hubiera sido de la economía colombiana sin ese comportamiento favorabilísimo de la caficultura? Esa cifra, pues, es una cifra histórica. Histórica porque esos casi 9 billones de pesos provienen de 3 fuentes. Acuérdense, nuestro precio interno tiene una mezcla de la cotización de la bolsa, el tipo de cambio y el diferencial o la prima del café colombiano. La cotización de la bolsa, ya lo dijimos, ha estado pegada entre $1 y $1.20. Allí no encontramos, pues, el mejor ingreso que hoy le dan el café a las familias productoras, no en la bolsa de Nueva York. En el dólar, claro, el dólar nos ha ayudado y nos ha empujado. Y nos ha empujado hasta niveles del dólar, llegó hasta romper los 4.000 pesos por dólar el tipo de cambio. Hoy estamos nuevamente ya acercándonos otra vez a los 3.500 pesos, pero sigue siendo mucho mejor de 3.000 cuando arrancamos todo este proceso de desbarajuste mundial. Claro que le ayuda a un gremio que el 92% de su producto va al exterior, obtener más pesos por cada dólar exportado. Pero aquí tal vez el punto más interesante es el punto que tiene que ver con el diferencial del café colombiano. ¿Qué es eso del diferencial? Pues es la diferencia que le paga un tostador a un productor colombiano con respecto a sus pares, a los productores centroamericanos, a los productores de Brasil, a los productores de Vietnam. ¿Cuánto vale un café colombiano hoy por encima de ese precio de la bolsa? Pues en promedio 44 centavos. Pero vamos subiendo y vamos subiendo, porque al principio del año lo tuvimos como en 30. Hoy el café colombiano se vende a 50 centavos por encima de la bolsa. Ese no es el comportamiento normal del café colombiano. El comportamiento histórico era una prima entre 2 y 4 centavos. Claro que ha habido 100. No es que 50 sea muy alto, ha habido 100. Sí, pero cuando las exportaciones fueron solamente 7 millones de sacos por problemas de producción en Colombia. Aquí, una de las mayores atributos de esos 50 centavos es que se produce con unas exportaciones de café colombiano históricas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un aprecio por la calidad del café colombiano, que hay una disposición de la industria de pagar más por el trabajo que hacen ustedes, los cafeteros de Colombia, que hay un comercio de café que aprecia ese producto de calidad que viene de las manos de los hombres y mujeres que están inmersos en el trabajo de la caficultura. Y ese es un logro inmenso. No lo descartemos. Tener 50 centavos de prima y que la industria se haya acostumbrado, entre comillas, a decir, bueno, está bien, yo por este café de calidad sí pago 50 centavos más. Ojo,
A un productor de Brasil le pagan -10 o -20 con relación a esos niveles de bolsa. Entonces, un productor de Brasil está vendiendo su café a 70 centavos o 80 centavos cuando nosotros lo estamos vendiendo a 1,50, 1,60, 1,70. Casi el doble vale el café colombiano con respecto al café brasilero. Pero eso no tiene sino un nombre. Eso no tiene sino una manera de calificarlo: la calidad y el esfuerzo de los cafeteros colombianos. Lo decía el ministro, tratando de buscarle también unas explicaciones, diciendo la gente de pronto se acostumbró a tomar cafés de mejor calidad ahora que están en la casa, y de pronto tiene razón. La gente en su casa prefiere ir al supermercado y comprar un café de mejor calidad que el que le daban en su oficina o el que le daban en la cafetería o en una tienda o en un restaurante. Privilegiar la calidad es privilegiar a Colombia. Si eso se quedara así, si el diferencial de colombiano se queda en 50 centavos, creo que los cafeteros de este país estamos salvados, porque con ese diferencial podríamos aguantar niveles de bolsa más bajos y niveles de dólar más bajos con cierto grado de tranquilidad. Hicimos entonces, pese a la coyuntura, mantuvimos un estado sanitario y fitosanitario de la caficultura bueno. En materia de productividad bajamos un poco porque va a ser un poco menor la cosecha, pero estamos muy cerca de los 20 sacos por hectárea. La promedio sigue estando en 6.9, tenemos que hacer más esfuerzo para seguirla bajando. Hemos aumentado la densidad promedio. Ojo, casi 84% de variedades resistentes ahora que empieza a llover. En estos días tuve un foro con los países centroamericanos y están sufriendo, lógicamente, por el paso de los dos huracanes, el ETA y el IOTA, que destruyeron a San Andrés y Providencia, pues también le pegaron durísimo a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala. Pero se estaban quejando, ¿saben de qué? De la posibilidad del retorno de un ataque de roya en Centroamérica. Nosotros, a pesar de tener también, ser presas de un invierno tal vez un poco superior a lo normal por estar experimentando un fenómeno de la Niña, tenemos hoy el 83.9% de variedades que tranquilamente van a resistir cualquier ataque de la roya. Porcentaje de infestación de broca del 2%. Eso quiere decir que sale muy poquita pasilla. Y porcentajes de infestación de roya por debajo del 5%. Ya se quisiera cualquier país de Centroamérica tener esta película que tenemos aquí, enfrente de nuestras pantallas. Ese es trabajo institucional con los cafeteros de Colombia. La mejora del ingreso del productor y crear valor sostenible. La Federación ejecutó la garantía de compra. Eso es lo más fundamental que tienen los caficultores. Mire, cuando uno ve la tristeza por la que atraviesa el gremio de productores de papa hoy, que no hay quien les compre la cosecha, que ya no importa ni siquiera si el precio es regalado, es que no hay quien se aparezca, ni quien dé un precio, ni quien sea responsable por la compra de la cosecha. Mire, nosotros tenemos nuestra garantía de compra intacta, a pesar del coronavirus, a pesar de todos los problemas que tuvimos para poder comercializar café. Allí estaba nuestra garantía de compra. Compramos más de 121 millones de kilogramos, 13% más que el año anterior, transfiriendo, ojo, 10.4% más que el valor promedio de la base de precio a los caficultores. Cuando uno publica el precio, ese es un precio indicativo. Normalmente estamos casi 10% por encima en la compra. Y hemos visto a los privados también por encima de esos precios, que son los precios publicados como referencia. Aquí en Colombia está pasando algo, y es que la gente se está peleando nuestro café.
en mitad de semejante pandemia, en mitad de semejante crisis económica. La Federación aumentó la participación en las exportaciones. Pasamos de un 19% al 22.5%, 3 puntos porcentuales en la comercialización de nuestro café. Esto no es fácil, esto no se hace de la noche a la mañana, eso es un trabajo concienzudo de las oficinas del exterior vendiendo café, de la gerencia comercial en la organización del esquema y de la política comercial, en las cooperativas de caficultores como el vehículo de compra de café. De verdad, aquí hay un trabajo muy importante institucional. Se compraron 121 millones de kilogramos de café pergamino seco por un valor de 123.000 millones de pesos. Eso hizo esta entidad. Y oigan esto, es que cuando uno revisa la historia, yo me pregunto cuántos exportadores de café de más de 2,5 millones de sacos han logrado permanecer y estar activos en el mercado internacional. Para los que hemos sido comerciantes de café, para los que hemos tenido la fortuna de trasegar ese mundo de vender café por todo el mundo, sabemos los cambios que ha habido y cómo cada vez que hay un exportador muy grande, el riesgo cada vez se incrementa a un punto tal en que en buena parte de nuestro país es que esos exportadores han desaparecido. Sin embargo, la institución sigue ahí. Sigue haciendo su trabajo comercial, porque solamente si hacemos nuestro trabajo comercial somos capaces de mantener la garantía de compra, somos capaces de ser el referente de precio para que el resto de la industria, el resto de los compradores tengan que seguir el precio de Federación. Muchas veces se me quejan, gerente, pero es que el mercado, el comercio está por encima del precio de la Federación. Pero nadie se me queja diciendo es que el comercio está por debajo del precio de la Federación. Ese es el trabajo institucional. Ese es el trabajo de una federación y de un grupo de cafeteros que montaron un esquema comercial para soportar su trabajo institucional y la venta del producto hacia afuera. Sigamos. Volumen de compras a futuro de café, pues lógicamente creció el 70%. Le vamos a tener que dar un debate muy fuerte al tema de las compras a futuro. Y ustedes saben, yo no tengo que decírselo lo que ha sido este año. Ha sido un tema traumático para muchos, para productores que han sido disciplinados. Yo a veces me converso con productores y me dicen, no, gerente, estoy acabando de entregar café a 850,000 pesos, a pesar de que en el mercado el café está a 1.150.000, 1.200.000 pesos. Y sin embargo, cumpliendo con sus futuros. Pero tengo una gran masa de productores que no han entregado su café, que no reconocen tener un compromiso con aquellas personas que de buena fe en algún momento en el tiempo le dijeron, listo, yo le compro el café a 900,000 pesos cuando el café estaba a 700,000. O yo le compro el café a 1,000,000 cuando el café estaba a 800,000. O le compro el café a 1,050,000 cuando el café estaba en 900,000. Pero hoy con el café a 1,100,000, 1,200,000, pues es más, claro, es más rentable entregarlo por otras vías y un poco hacerse el de la oreja mocha y ignorar el compromiso. Aquí tenemos que ser muy firmes. Ustedes son los líderes cafeteros. Ustedes son el liderazgo que tiene la institucionalidad. Ustedes representan la gran masa de productores porque fueron elegidos por ellos. Ustedes tienen el poder, la voluntad y un poco la obligación de llevar el mensaje al productor que si no cumplimos con las ventas a futuros, vamos a acabar con esa herramienta. Y sería una tristeza. Y sería una tristeza porque allí está el verdadero mecanismo estabilizador del precio. Y les voy a decir lo que en estos días le comentaba a un par de personas. ¿Qué tal que uno fuera juicioso y ordenado?
y hoy vendiera una parte de su cosecha del 2021. Y muy pronto también del 2022. Y con el 2021, y vamos a hablar un poco de él más adelante, si las perspectivas son buenas, puedo vender hasta el 2023 por encima de niveles de $1.000.000. ¿Qué pasa con un cafetero que pudo conseguir precios promedio en el 2020 por encima del $1.000.000, en el 2021 por encima del $1.000.000, en el 2022 por encima del $1.000.000 y en el 2023 por encima del $1.000.000? 4 años seguidos de buenos ingresos. Pero eso lo podemos hacer sí, solo sí cumplimos con nuestras compras de café a futuros. Como institución vamos a seguir y vamos a continuar dándole espacio a este esquema de ventas a futuros. Pero necesitamos, como institución, como institucionalidad, como grupo humano, como cafeteros, como ese espacio en donde todas las cosas, todo lo que necesitamos es un buen ingreso para poder seguir adelante. Esta como la herramienta fundamental para caminar sobre un futuro que sea más cierto, sobre un ingreso que pueda ser remunerativo para los productores de café. Sigamos. La Federación aprovecha la virtualidad para promover la calidad y el origen. Aquí hay una frase que en algún momento la dije y ha venido tomando carrera, y es: esta federación no para. Y esta federación no ha parado. Y no va a parar, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido durante este año. Seguimos promoviendo la calidad y el origen. Y lo promovemos a través de una labor comercial intensa, haciendo concursos de calidades. Hicimos la 5ª subasta de café con precios promedios de $11 por libra. Por Dios, al que le paguen $11 por libra, le deben estar pagando, qué sé yo, no sé, 8 millones de pesos, 7 millones de pesos la carga. Si usted a 7 millones de pesos no es infinitamente rentable, ahí sí ya busquémonos otra actividad. Pero seguimos haciendo trabajo y sigue habiendo subastas de café y sigue habiendo apetito de la industria por esos cafés y sigue habiendo productores haciendo un trabajo serio para producir café de calidad, y en eso nos tenemos que congratular todos, porque de verdad es un trabajo completo entre la institucionalidad y sus productores. La promoción del origen, de orígenes regionales, se traduce en mayores ventas y reliquidación. Tuvimos esa caravana virtual, fue una belleza ver cómo una serie de tostadores virtualmente hacían un poco el desfile por diferentes sitios de la geografía cafetera comprando café. Claro, no se venden millones y millones de sacos, pero es que así no se empiezan los negocios. Los negocios en café no empiezan uno vendiendo millones y millones de sacos. Poco a poco vamos construyendo una base, poco a poco nos vamos acercando a una industria y a un consumidor que cada vez valora más. Más de 1.2 millones de kilogramos de pasillas adquiridos. Eso es un trabajo que nos impusimos ustedes y nosotros. ¿Qué hacemos con las pasillas de finca? Y hemos venido trabajando a través de la red de compra de las cooperativas y nuestro gran operador de café, Alma Café, para ir adquiriendo unas pasillas que antes no valían nada y hoy tienen el valor del mercado que les corresponde. Vamos a seguir ampliando. Este es un programa que tiene que seguir creciendo, pero estoy seguro que con un precio promedio de casi 34,000 pesos por carga, ese puede ser un comienzo para un producto que, repito, antes era casi regalado, era caro. La federación, pero también comercialmente, no nos quedamos quietos esperando a que nos compren el café. Nos vamos a abrir nuevos mercados. Mire qué bonito. Este año nuestro producto llegó a países muy raros. Honestamente, cuando yo lo oí me dije, aquí sí hay un esfuerzo institucional muy especial. Arabia Saudita, Chipre, Vietnam,
¿Ustedes se imaginan los vietnamitas tomando una taza de café colombiano? Ese es el trabajo que hace esta institución. Ese es el trabajo que hace nuestra gerencia comercial y nuestras oficinas en el exterior. Sigamos. 16 millones en primas adicionales. Oigan ese número. Son 16 millones de dólares que el trabajo comercial de la federación le distribuye a los productores como primas adicionales por encima de esos 50 centavos que ya hablamos. 16 millones, póngalo, son 50.000 millones de pesos más en el bolsillo de los productores de cuenta del trabajo que hace la comercialización institucional. Ahí pues hay un trabajo serio y cuidadoso. Sigamos. 3 millones en proyectos de inversión en enfoque comercial para el beneficio de 24.000 productores en 8 departamentos. Trabajos con empresas como Mitsubishi, como RGC, trabajos con empresas que van dando dinero, pero no dinero simplemente porque sí, no, para que montemos proyectos comerciales que después ellos mismos compran cafés a unos precios superiores. Hoy tenemos más de 227.000 fincas con un estándar de sostenibilidad en beneficio de los caficultores. Esos son una cantidad de verdad de logros que tiene la institución. La federación ha pagado sobreprecios y reliquidaciones por más de 34 millones de dólares. Eso definitivamente tiene y contiene el trabajo de la comercialización del café. ¿Qué decir de la fábrica Buen Café? ¿Qué decir de esa joya que tiene la institución? ¿Qué decir de ese trabajo de transformación del café en algo de mayor valor? El café liofilizado. Ha sido impresionante, ha roto todos los récords de todos los años. A mí me parece casi increíble. Uno dice, pero ¿esto todo en medio de la pandemia? ¿Esto todo en medio de una crisis de la economía mundial? Pues sí, mírenlo. Ventas de café de Buen Café crecen el 15%. Muéstreme otra empresa que diga hoy, es que yo crecí mis ventas el 15% este año. Los cafeteros nos tenemos que sentir orgullosos. En el 2020 registra entonces la fábrica su mayor nivel de ventas por 122 millones de dólares. Oigan, 122 millones de dólares vende la fábrica de café liofilizado de los cafeteros colombianos. Muéstrenme también cuántas empresas en Colombia venden 122 millones de dólares. ¿Y qué decir en esta época de pandemia? Es impresionante lo que ha hecho la fábrica. Las manos no le pueden alcanzar a uno para aplaudir el trabajo de ese grupo humano de Chinchiná. Ese es excepcional, es único, es de los cafeteros de Colombia. Procafecol. ¡Qué año tan duro! Pero miren, la doctora Camila Escobar y su equipo ya recuperaron el 70% de sus ventas. Es decir, si antes vendían 100, hoy están vendiendo 70. Hace 2 semanas leía un artículo. La tercera cadena más grande del Reino Unido, que se llama Cafenero, quebrada. Tiene que cerrar. Es que cuando a usted le cierran el negocio durante 6 meses, o 4 meses, o 3 meses, los negocios se acaban. Es que cuando a uno no lo dejan vender su producto y todo lo que tiene son los costos asociados a eso, el negocio se acaba. Pues no se ha acabado Procafecol y no se va a acabar. Pero ¿saben por qué? Por la tenacidad del equipo humano que lo maneja. Ha sido impecable.
Y yo no me voy a chiviar a la doctora Camila, la vamos a dejar hablar esta tarde y la vamos a escuchar esta tarde. Pero desde aquí la quiero felicitar a ella y al equipo. Alma Café sigue creciendo, es increíble nuevamente. Muéstreme pues cuáles son las empresas que crecen en mitad de semejante lío. Porque yo digo, aquí hay dos pandemias. Una, la del COVID, y otra, la de la economía. Lo que pasa es que a los cafeteros, gracias a mi Dios y al trabajo duro de los productores, no nos ha tocado sufrir la segunda parte. Yo los digo y se los digo a todos ustedes cuando nos vemos en nuestros conversemos. ¿Cuánta gente hay hoy en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Ibagué, en Pereira, en Popayán, desempleados? ¿Cuántas familias no tienen ingresos? Es que leía una cifra impresionante del número de familias que dejaron de comer 2 veces y pasaron a comer solamente una vez al día. Eso no nos ha tocado a los productores de café. Entonces, Alma Café creció. Seguimos empeñados en la promoción de café de Colombia en materia internacional. Participamos en ferias, en alianza con ProColombia, con quien hemos trabajado de la mano. Hicimos una campaña publicitaria para celebrar los 60 años de nuestro ícono Juan Valdés, que fueron claves para mantener la idea de Café de Colombia en la cabeza de los consumidores. El servicio de extensión. Yo se los he dicho a ustedes, una de las decisiones más dolorosas que me tocó tomar fue decirle al servicio de extensión, nos tenemos que ir para la casa. Y nos teníamos que ir para la casa. Teníamos que proteger nuestro servicio de extensión. Pero nuestro servicio de extensión no se quedó bracicruzado. Nuestros muchachos y muchachas de la camiseta amarilla no se fueron para la casa a mirar para el techo. No, señor. Era un trabajo dedicado de contacto a los productores de café. Por vía telefónica, más de 1 millón de contactos y están ahí. Si uno ve las llamadas, los recibos de llamadas del servicio de extensión, ahí están, 1 millón de llamadas a los productores para mantenernos en contacto, para decirles que aquí estábamos, para ofrecerles nuestro apoyo, para simplemente saludarlos, para contarles y compartirles en qué estábamos nosotros. Ha sido un año muy complicado, pero ha sido un año también de un acercamiento muy bonito entre el productor y su institucionalidad. Hemos estado alejados físicamente, pero mucho más en contacto por otras vías. Y hemos trabajado mucho más, y lo he sentido, hombro con hombro, productores e institución, para poder llegar a los resultados. Hicimos un plan cosecha integral, nacional. Y yo aquí le quiero dar las felicitaciones a los directores ejecutivos y a todo el equipo de los comités departamentales que conjuntamente con los miembros de los comités pusieron en marcha el trabajo para poder hacer la recolección del café. Es que, recordemos, es que a veces se nos olvida, en abril se venía la primer cosecha. Y nosotros nada, que teníamos por delante solamente un riesgo, un reto, cómo recolectar esa cosecha. Y lo hicimos utilizando el ingenio de los cafeteros mismos. Fue un miembro del Comité de Cafeteros del Valle, Jorge, gracias, quien nos dijo, gerente, ¿y qué tal si creamos unas bolsas de empleo local? ¡Qué idea tan fabulosa! Esa es la ventaja de trabajar con el gremio, de gremio y federación e institución todo de la mano. Las ideas vienen de allí, de la base cafetera, de ustedes mismos. Entonces, fuimos capaces de crear esas bolsas y darle empleo a la gente que estaba allí y no tenía ingresos porque tenía que estar en sus casas por ley, pero con un trabajo conjunto y concienzudo. Y hay que reconocer el trabajo
de los comités municipales con los alcaldes, de los comités departamentales con los gobernadores, del comité directivo con el gobierno nacional y la federación con el gobierno y la interacción con los ministros y el gobierno, para poder llegar a consensos sobre cómo poder recolectar la cosecha. Y lo hicimos. En estos días también, en nuestro diálogo con los países centroamericanos, me decía alguien, y recolectamos con mucho trabajo y un gran esfuerzo 1 millón de sacos. Y decía, pero si nosotros recolectamos 6,5 millones en la primer cosecha, viniendo de un mundo en donde no sabíamos para dónde íbamos. Porque esos países centroamericanos, eso sí, sacaron provecho de nuestro protocolo. Como siempre, con la generosidad que nos caracteriza a los cafeteros colombianos, le entregamos una copia a la gran mayoría de países productores para que la tuvieran como orientación. Nosotros, durante el primer semestre, tuvimos todo el entrenamiento, todo el ensayo, todo el trabajo institucional para ver cómo lo hacíamos. Y asimismo se lo entregamos a ellos que empiezan y están empezando a recolectar el café ahora, pero que tienen un protocolo claro que se sabe que funciona y que se sabe que protege a las comunidades contra la llegada del coronavirus. Ese plan cosecha, pues, tuvo 9 puntos. El protocolo del COVID, lógicamente, pero el trabajo para conseguir la mano de obra, el desplazamiento de la mano de obra, el trabajo de la cosecha asistida. ¿A quién no sabe que hoy los cafeteros de Colombia utilizan ya las lonas y las derribadoras? Pero también la relación con la fuerza pública, la relación con las autoridades, los alcaldes, un plan de comunicación robusto, porque no nos ganábamos en formular un protocolo que no lo conociéramos, sino 2 o 3 personas aquí en Bogotá. Teníamos que llegarle a cada uno de las veredas cafeteras con el mensaje de qué hacer y cómo hacerlo. Hicimos todo el trabajo. Más de 7,000 millones para 21,000 productores en renovación de café. Yo sé, es muy poquito. Fue pequeño. No fue lo que todo el mundo necesita. Nosotros necesitamos, para hacer un plan robusto, necesitamos por lo menos 40 o 50,000 millones de pesos. Pero teníamos 7,000 millones. Con eso le llegamos a 21,000 productores. Sin embargo, la buena noticia es que a hoy, y sin acabar de contar, porque pues tenemos un servicio de extensión que apenas está desatrasando, podemos decir que llevamos más de 55,000 hectáreas ya renovadas en el país. Es decir, el cafetero ha hecho el trabajo, a pesar de no tener la plata. Y yo sé el disgusto, y yo sé un poco la insatisfacción y la frustración de muchos caficultores que dicen, yo renové y a mí no me ha llegado la plata todavía, gerente. O no me alcanzó la plata. Pero teníamos 7,000 millones, era todo lo que tenía. Vamos a ver cómo armamos un programa más robusto para el 2021. Y ya el mismo ministro de Hacienda lo dijo, vamos a hacerlo. Ahora, miren esto, 75% del gremio está bancarizado cuando llegó semejante pandemia. Todo el mundo se preguntaba, ¿y yo cómo voy a recibir la plata? ¿Y cómo la voy a girar? ¿Y cómo voy a hacer? Pues mire, tenemos el 75% de un gremio que hoy está bancarizado. Son más de 387,000 caficultores a septiembre los que tienen la cédula cafetera. Sigamos. Pero mire cómo el trabajo institucional empieza a producir frutos. Con el uso de la tarjeta cafetera hicimos un acuerdo con el Banco de Bogotá para que además los otros bancos se nos unieran y durante el tiempo que duró la fase crítica de la pandemia no nos cobraran por el retiro en otras redes. Pues eso significó 528 millones de pesos de ahorro para los productores. Estrategia de comunicación para frenar el COVID. Ya les dije que no nos ganábamos nada,
con sacar un protocolo muy bonito, una cartilla muy bonita. Si eso no le llegaba a los productores, pues miren, 889 piezas de audio, 233 videos, más de 545 piezas gráficas digitales, 165,000 gráficas impresas, 2.9 millones de mensajes de SMS, más de 500 noticias en medios nacionales y regionales y una amplia difusión en todas las redes sociales. No ahorramos esfuerzo para llegarle al caficultor y decirle, estos son los pasos, esto es lo que hay que hacer, esta es la manera como podemos prevenir y contener la enfermedad y la pandemia para que no nos llegue a nosotros. Trabajamos en el eje social para llevar el bienestar a las familias productoras. Hicimos enfoque entonces en educación rural, en protección social, en infraestructura, en familias cafeteras con equidad de género y en empalme generacional, y en actividades y proyectos especiales. A pesar de las restricciones pues, de movilidad que tuvimos, se hicieron obras de infraestructura que benefician a más de 87,000 familias cafeteras, 1.652 mejoramientos de vivienda. Uno sabe que eso no es suficiente, pero lo hicimos en mitad de semejantes restricciones. 18,529 metros de placahuella, 1.498 kilómetros de vías terciarias. Ese es un trabajo impresionante. La Federación avanza también en el tema de equidad de género. Nos vamos moviendo sobre la equidad de género y asociatividad. Más de 40,000 mujeres y jóvenes participaron en 3.800 actividades para darles empoderamiento, emprendimiento, liderazgo a ese grupo. Seguimos trabajando. Todavía estamos lejísimos de llegar a donde tenemos que llegar. Fuimos partícipes con el gobierno del Pacto por la Mujer Rural. Estuvimos presentes con la SAC en toda la línea de equidad de género. Estamos construyendo camino para darle a la mujer ese tratamiento igualitario. Acuérdese, a mí no me gusta el tema de que pobrecitas las mujeres. Esa no es la aproximación correcta. Lo que hay es que darle las oportunidades a las mujeres. Eso sí tenemos que hacerlo. Esa es la obligación de este gremio. Darle el mismo tratamiento y las mismas oportunidades. El sistema de información de hogares cafeteros. Mire, esto es algo nuevo en el que nos hemos venido enfocando. Y es el trabajo de compartir la información nuestra con las autoridades nacionales para muchos de los temas. Con planeación nacional, hicimos un cruce de base de datos, de ver, aquí tenemos los cafeteros, aquí tenemos, por ejemplo, la gente o las familias que tienen derecho a subsidios que da el gobierno. Y les voy a decir cositas de las que hemos encontrado, por ejemplo. Encontramos que había 5,000 hogares cafeteros que tenían o tienen derecho a ese apoyo que da el gobierno, pero que no les llegaba porque simplemente planeación o quien tenga la obligación no podía contactarlos. A través de este cruce de base de datos, pues le dimos esos números y esos nombres a 2.800 millones de pesos, que estaban ahí guardados para los cafeteros, pero que nadie les había dicho que tenían ese derecho. Este nuevo trabajo nos permitió ese tipo de cosas y nos va a permitir muchísimas más hacia el futuro. El cuidado de recursos naturales. Yo creo que eso sí somos por naturaleza. Mire, cuando uno lee los primeros congresos cafeteros o encuentra deliberaciones de cómo y instrucciones de cómo sembrar el café para que no haya erosión. Es decir, este grupo humano, los productores de café, los abuelos, los bisabuelos de nosotros, desde ya se preocupaban por el medio ambiente. Pero quiero compartirles tal vez una gráfica
que es muy interesante. Miren ustedes, y simplemente concéntrense en los colores. En Davos, cada año, en Suiza, se reúnen los grandes presidentes de todas las empresas grandes del mundo. Y al final preguntan a todos cuál es el riesgo global en términos de mayor impacto que ustedes ven. Y no quiero que lean todo, pero digamos, empiezan como desde las guerras, la crisis del petróleo, una pandemia. Claro que hoy sería una pandemia la que ganaría. Pero cuando ustedes ven, el lado verde es la preocupación por el medio ambiente. Y miren cómo en el 2019 y el 2020 lo que sale está todo en verde. Es decir, la preocupación de los grandes líderes del mundo, de los grandes empresarios del mundo, tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cómo reaccionamos en la federación? Pues tenemos que crear, no es que nunca hubiéramos hecho trabajo de medio ambiente, no faltaba más. Llevamos mucho tiempo haciendo trabajo con el medio ambiente, pero tenemos que crear un grupo humano que solo piense en eso, que esté a la vanguardia de las políticas internacionales y nacionales de medio ambiente, que nos acompañe en algo que nosotros decimos y lo hemos denominado el 100-100, y es que cuando la federación llegue a los 100 años tenemos que tener un 100% de cobertura en materia de sostenibilidad y de sostenibilidad ambiental. Tenemos 14.497 hectáreas de plantaciones forestales y sistemas agroforestales desde el 2015. Como aporte a la meta gubernamental que establece 180 millones de árboles, los cafeteros ya este año hemos aportado 433.208 árboles de especies nativas. Es decir, nosotros vamos acompañando las políticas del gobierno nacional, pero también haciendo trabajo institucional en materia de sostenibilidad y de sostenibilidad ambiental, que es lo nuestro. La federación entonces también internamente dentro de su institución hace trabajo de conciencia ambiental para que nosotros mismos como organización seamos cada vez no solamente más conscientes, pero más actuantes en materia de sostenibilidad y de nuestra relación con el medio ambiente. La federación refuerza su presencia en el liderazgo en el mundo, en Colombia y en el mundo. Aquí hay que ser claros que nuevamente no hemos parado. Nos reunimos virtualmente este año con más de 3.500 productores. 3 fueron presenciales y las otras 17 fueron reuniones virtuales. No hemos parado. Me he reunido en estos 5 años de gerencia con más de 33.000 caficultores en este tipo de ejercicios que enriquecen profundamente el trabajo institucional. Porque lo digo y cada vez que nos reunimos lo decimos de la misma forma. Esa es la manera como encontramos la materia prima en qué quieren los productores que su federación trabaje, en dónde quieren los caficultores que la federación ponga el mayor interés y el mayor esfuerzo. ¿Cuáles son los problemas a resolver en el corto plazo? Pero también la federación nos volvemos un referente con la industria global y en cada momento nos lo reconocen. Cuando hemos estado haciendo unos foros internacionales también para contarle a la industria en qué está Colombia, para quitarle a la industria la incertidumbre sobre la producción de café en Colombia, pero también con nuestros compañeros, con los países productores. Hicimos un foro con Centroamérica, hemos hecho un foro con Brasil, hicimos un foro con África, y en este congreso tendremos la participación de gente de África, de gente de Asia, de gente de Centroamérica y Brasil para discutir los temas relacionados con la caficultura. El Fondo de Estabilización de Precios se consolida y se pone en marcha. Ya arrancamos y este año los cafeteros le aportamos a ese fondo casi 29.000 millones de pesos. Ya oiremos esta tarde al doctor Oscar Bernal que nos cuente cuál ha sido el trabajo desde la Secretaría del Fondo
en ideas, en pensamientos, en iniciativas de cómo serían las propuestas para los cafeteros, para que los cafeteros la miremos y les demos el visto bueno hacia adelante del trabajo del fondo. Nuevos flujos de exportación de café colombiano. Tratamos de hacerlo lo más fácil posible. En una época como esta, en donde la digitalización y el trabajo por computador está a la orden del día, pues teníamos todavía muchos papeleos, mucho trabajo manual. Nada, nos concentramos en hacer de eso mucho más ágil. Y el reconocimiento de todos los actores en la exportación de café es impresionante al trabajo que ha hecho la Federación para simplificar trámites, para agilizar documentos, para modernizarnos. La política pública, cafetera y de bienestar social. Trabajamos en iniciativas como los alivios del sector agropecuario, el agroturismo, las mujeres rurales, el seguro agropecuario, la propiedad de tierras, el crédito agropecuario y rural, el pasivo pensional del Fondo Nacional de la Flota Mercante, el emprendimiento rural y el presupuesto. Hemos venido trabajando de la mano del Congreso, en donde tenemos representantes hoy casi de la caficultura que están al acecho de cualquier idea con la que podamos contribuir al bienestar de los productores. La Federación ejecuta 70.000 millones de pesos en proyectos pese al distanciamiento físico. Esto es una cifra que yo me llevo en el corazón y en el alma. Es que en medio de semejantes restricciones, usted acompañar la ejecución de 70.000 millones de pesos en pro de los cafeteros colombianos es algo con lo que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos, porque ese es una de las áreas en donde la Federación tiene que seguir especializándose, en coger recursos hoy de regalías, de fuentes internacionales, de empresas del sector para hacer proyectos en bien de los cafeteros colombianos. La Federación entonces apalancó recursos del Fondo Nacional del Café con otras fuentes en proporción. Poníamos un peso y obteníamos 3.2 de otra fuente para hacer proyectos. 8.2 con las alcaldías, 2.4 con la Federación misma, con la comunidad, 16.8 con el gobierno nacional, 19.7 con los gobiernos departamentales, ojo, 15.7 con entidades internacionales. Ese es trabajo de nuestras oficinas y de nuestra gente que hoy está metida, inmersa en buscar recursos internacionales. 23% de plata del Fondo Nacional del Café y 9% de entidades privadas también. La semana pasada, estuve reunido con el doctor Juan Carlos Mora, a quien oiremos mañana. Y estuvimos hablando de obras por impuestos, es decir, Bancolombia saca plata de sus impuestos, en vez de pagársela al Estado, nos la va a dar a la Federación para que ejecutemos proyectos en zonas cafeteras de su interés. Ahí vamos consolidando una serie de herramientas con la que le llegamos al productor con respuestas a eso que necesita, a las obras, a las vías terciarias, a los acueductos, a las escuelas, a esa cantidad de necesidades que todavía tiene la zona rural cafetera. La Federación prioriza, pues, la conectividad rural. No es un misterio, aquí estamos, hemos tenido fallitas, vuelvo y repito, que la pobreza de la conectividad rural quedó al desnudo con esta pandemia. Pero nosotros no nos quedamos quietos. Ya desde hace 2 años habíamos hecho todo el cabildeo para que 319 municipios de 1.228 centros poblados haya mejor y haya infraestructura de conectividad rural en la zona cafetera de parte del gobierno. Y por eso también nos arrimamos a las empresas que hoy
tienen la obligación de poner esa infraestructura, claro, Tigo, para decirles, aquí estamos. Aquí tienen una institución capaz de ejecutar de manera clara y limpia recursos. Camine, los ayudamos a tender las redes y a poner las antenas. El objetivo nuestro es que haya conectividad rural por parte de los productores. Y seguiremos trabajando de la mano del Ministerio de las MINTIC para que esto en los próximos 2 años se cumpla. La Federación consigue casi $10 millones con aliados internacionales. Lo decía, gracias al trabajo en equipo y la ejecución de proyectos en los últimos 3 años, se han beneficiado 13.000 familias en 14 departamentos de plata de recursos internacionales que viene y se irriga de diferentes maneras en los diferentes departamentos productores. Sigamos. 24.298 caficultores beneficiados de proyectos recurrentes firmados con clientes comerciales. Aquí está desde Nespresso, Nescafé Plan, toda la gente que nos acompaña en esos proyectos. La financia bienes públicos cafeteros por 283.000 millones de pesos. Oigan ese número, 283.000 millones de pesos. Este año, particularmente desafiante, la estabilidad financiera del Fondo Nacional permite proveer esos bienes públicos. ¿Pero qué son? Pues lo que uno ve mire, la gestión institucional para la garantía de compra, la asistencia técnica, la transferencia de Ley 8363, el GEAPID, la investigación, la transferencia de Ley de 1969. El control a las exportaciones, ahí están en que se ha venido gastando la plata del Fondo Nacional del Café. El Fondo Nacional del Café que tuvo ingresos por 475 millones. Esto representa una ventaja competitiva para la caficultura colombiana. Tener ese fondo que recibe esos ingresos es definitivamente lo que le permite al sector cafetero tener ese marco con el cual enfrentar todas las situaciones, tomar todas las decisiones y movernos hacia adelante. A septiembre teníamos 284 millones que corresponde a la actividad de comercialización de café verde. Teníamos 122 millones de buen café y 68 millones de contribución cafetera. El fondo consolida su patrimonio en 489 millones de dólares. Eso es lo que tenemos los productores como patrimonio del Fondo Nacional del Café. Esta cifra representa 3 millones más frente al 2019 y casi 18 millones más frente al cierre del 2016. La prosperidad financiera de la Federación ha sido una de las cosas que nos ha obsesionado desde el día 1 que llegamos a esta gerencia, poder tener una Federación Nacional de Cafeteros sana desde el punto de vista financiero. Hemos tenido superávit en los últimos 2 años, no gigantesco, pero superávit. Hemos reducido la deuda que teníamos de 22.000 millones a 0. Hemos hecho una solidez, hoy tenemos una solidez creciente para poder atender el pasivo pensional de la Federación, que en algún momento llegó a estar con una deuda de casi 180.000 millones y con unos activos de 11.000 millones para respaldarlo. ¿Estamos perfectos? No, estamos lejísimos. Estamos repletos de retos. ¿Cuáles son los retos entonces? Pues mírenlos. Tenemos que aumentar la productividad por hectárea. Tenemos que llegar a 22 sacos por hectárea. Ese es mi número que tengo aquí en la cabeza. Tenemos que alcanzar un 90% en variedades resistentes y tratar de bajar la edad promedio a 6.5 millones de años, aumentando la densidad aquí a 5.500 árboles por hectárea. Tenemos que aumentar el incentivo en fertilización para que los agricultores tengan mejores. Tenemos el reto de seguir modernizando el esquema de recolección para darle competitividad a la caficultura. Mantener el programa de renovación es
absolutamente vital. Creo que eso ya lo aprendimos. Esa es una lección aprendida de los cafeteros de Colombia. Si dejamos de renovar la caficultura de Colombia, vuelve a envejecerse, la productividad se termina y la rentabilidad se acaba. Sigamos. Tenemos que mantener la unidad gremial. Esa es la única forma en que nos tomen en serio y poder trabajar en bloque. Tenemos que lograr ampliar la participación en las elecciones cafeteras del 2022. Ojalá con más mujeres y más gente joven. Tenemos que, eso sí no se nos puede salir nunca de la cabeza y a nosotros no dudamos en que ese sea uno de nuestros nortes, mantener la prosperidad financiera del Fondo Nacional del Café y de la Federación Nacional de Cafeteros. Tenemos que seguir fortaleciendo el área comercial para tener más herramientas para la compra de café y las ventas de café, futuros, otro tipo de modalidades. No podemos parar. Ojalá algún día yo llegue a algo que es uno de mis sueños dorados y vamos caminando hacia allá, comprar el café por perfil de taza y poderle pasar a estos cafeteros que hacen el trabajo sobre la calidad unas bonificaciones todavía mayores de cuenta de lo que reconoce el mercado internacional por esos productos de altísima calidad. Tenemos que consolidar la federación como un aliado para gestionar y ejecutar proyectos. Ya dije, yo veo la institución como el gran ejecutante de proyectos del gobierno de regalías, en todos los ámbitos, en educación, en vías, en acueductos, en todo lo que haya que se pueda intervenir, tanto con recursos nacionales como internacionales. Tenemos que avanzar en la transformación digital. Ese sí es algo en donde si no nos movemos nos deja el tren o nos dejó el tren más bien y nos tenemos que correr para acabarnos de montar. Fortalecer programas centralizados en desarrollo social. A uno no se le puede olvidar que esta institución es antes que nada una institución orientada hacia el desarrollo social de ese grupo humano que son los cafeteros. Continuar con la gestión ambiental, ese es un reto enorme que tenemos los cafeteros. No podemos seguir contaminando. Pero no solamente no podemos seguir contaminando, tenemos que irnos acostumbrando a que el tema ambiental esté todos los días en todas las acciones que hagamos. Pero tenemos que seguir investigando en variedades más resilientes a la variación climática. Y necesitamos líderes que hablen por el medio ambiente en las zonas cafeteras. Llevamos 5 años. Y yo creo que 5 años en donde hemos venido avanzando. Y yo tengo que decir que a mí no se me ha perdido hasta el momento un norte que nos impusimos desde el día 1, la rentabilidad de la caficultura. ¿En qué estamos después de 5 años? La productividad la hemos aumentado, la recogimos en 17,7 sacos, hoy estamos en 19,5. La caficultura resistente en 78%, en 70% hoy estamos en el 83,9%. El precio de referencia se ha recuperado, era 716,000 pesos, en ese entonces hoy es 1,050,000. El valor de la cosecha de 5,9 billones a 8,7 billones de pesos. Las ventas a futuro, un indicador clave de lo que puede ser la estabilidad del ingreso del productor, de 16% al 30%, sigamos. El porcentaje de caficultores bancarizados del 65% al 75%. La deuda de la federación, 22,000 millones a 0. La fortaleza del patrimonio del 62% al 68% en estos 5 años. Creo que hemos hecho la tarea. Tenemos muchísimo que hacer, pero no tengo sino gracias para con todos ustedes. Gracias al comité directivo por su orientación y acompañamiento. Gracias a los directores ejecutivos por estar siempre allí pendientes. Gracias a los comités departamentales, a los comités municipales, al equipo que me acompaña, pero sobre todo, gracias por permitirnos servirles. Muy amables.
Muchísimas gracias, gerente. Presidente, le doy la palabra. Gracias, Natalia. Doctor Roberto Vélez, el precongreso realizado en el mes de noviembre aprobó una proposición, la cual me voy a permitir leerla. 88º Congreso Nacional de Cafeteros, proposición número 01 del 2020, 1 de diciembre. El 88º Congreso Nacional de Cafeteros quiere hacerle un especial reconocimiento al gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, doctor Roberto Vélez Vallejo, por cumplir 5 años de gestión trabajando incansablemente en favor del bienestar de las 540.000 familias caficultoras. El Congreso quiere exaltar sus esfuerzos por trabajar desde el primer día en la unidad del gremio y en la búsqueda de la rentabilidad, en reducir los costos de producción e impulsar la producción de café colombiano hacia los nichos de alta calidad, para incrementar el consumo de cafés especiales y diferenciados en el mundo y generar mayor valor agregado para mejorar nuestros ingresos. El liderazgo del señor gerente se ha visto plasmado desde que Colombia tomó la bandera en materia internacional en búsqueda de un ingreso digno para más de 25 millones de cafeteros, que les sirva no solamente para sobrevivir, sino para ser cafeteros prósperos y con calidad de vida. Así, la Federación se convirtió en un interlocutor esencial de la industria cafetera y en un referente a nivel mundial para despertar conciencia sobre la importancia del trabajo de los productores cafeteros en la cadena de comercialización para lograr un producto de mejor calidad. Sus acciones, además, dan muestra del cumplimiento de sus promesas, puesto que gracias al trabajo conjunto con los caficultores, el comité directivo y un equipo nacional muy comprometido, se han mejorado las finanzas de la Federación Nacional de Cafeteros, al lograr reducir en un 100% la deuda financiera de la Federación y estructurar un plan para provisionar en el corto plazo la deuda del pasivo pensional de los empleados de la Federación Nacional de Cafeteros. Sumado a lo anterior, en los últimos 5 años, durante su gestión, se aumentó la productividad en un 10%, llegando a 19.5 sacos por hectárea, y a un 84% de la caficultura en variedades resistentes. Asimismo, se puede destacar que en ese trabajo por aumentar la productividad y rentabilidad de los caficultores, es de destacar que en estos 5 años el valor de la cosecha aumentó en un 45%, llegando a los 8.7 billones, los cuales irrigan la economía de todos los municipios cafeteros del país. Gracias a su compromiso por el bienestar con las familias cafeteras y por lograr un mecanismo que estabilice el ingreso de los productores de café, se puso en marcha el Fondo de Estabilización de Precios del Café y se ha promovido las ventas a futuro, pasando de 16.300.000 kilos a 30.300.000 kilos de café pergamino seco, lo que implica un incremento de un 85%. Asimismo, gracias a su buen relacionamiento con el gobierno nacional, se ha logrado adelantar de manera conjunta una agenda que permita avanzar en los temas cruciales para el sector, en línea con la Agenda 2030. Y es tal la relevancia del sector cafetero para el país que en el último año, a pesar de la emergencia sanitaria por cuenta de la COVID-19, los caficultores lograron recolectar sus 2 cosechas. De acuerdo con el protocolo de bioseguridad, trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual fue uno de los primeros en ponerse en marcha y por ello se logró cuidar la salud y la economía de las familias cafeteras.
El liderazgo del gerente general, su sensibilidad rural, su cercanía con todos nosotros, su creatividad e innovación han logrado que la Federación de Cafeteros se consolide como la institución representativa de los caficultores de Colombia, al afianzarse como gremio democrático, sólido, unido y enfocado en trabajar por la rentabilidad de los cafeteros y por mejorar su nivel de vida. Dada en Bogotá al primer día del mes de diciembre del año 2020. Permítame, señor gerente, expresarle mi felicitación por este reconocimiento que hace este 88º Congreso Nacional de Cafeteros a la labor cumplida por usted en estos 5 años que lleva en la gerencia. Queda plasmada esta resolución o queda confirmada la lectura de esta resolución con ese informe amplio que usted nos acaba de hacer. Señor gerente, no estamos cerquita, no estamos cerca para yo hacerle entrega de esta proposición. Sin embargo, desde esta su tierra, desde la lejanía, permítame hacerle entrega de esta proposición en nombre de los representantes de este 88º Congreso Nacional de Cafeteros. Mis felicitaciones, doctor Roberto, por este reconocimiento que le hace este Congreso Cafetero. Muchas gracias.